Bien, ahora vamos a ver este análisis transcriptómico de expresión de genes diurnios en la col china, o con el nombre científico Brassica rapa pekinensis. En sí, la Brassica rapa pekinensis, conocida como la col china o repollo chino, se utiliza bastante en la cocina asiática. Por lo tanto, viendo aspectos fisiológicos en vegetales, básicamente la luz es una fuente de energía primaria para las plantas, regulando varias etapas del desarrollo de las plantas y manteniendo una alta eficiencia fotosintética. Por lo tanto, en cuanto al control fotoperiódico de la floración, tenemos días cortos y días largos, donde en días cortos tenemos mayor periodo de oscuridad y menos periodo de luz, y días largos tenemos mayor periodo de luz y menos periodo de oscuridad. Entonces aquí tenemos este gen, el SEO, el cual activa el gen de la floración, donde se observan estos patrones de expresión. Entonces, esos patrones de expresión, cuando en días largos, mayor periodo de luz y menos de oscuridad, precisamente durante la oscuridad tiene su mayor pico de expresión. Sin embargo, cuando hablamos de días cortos y días largos, donde existe la expresión rítmica en cuanto a genes de floración van a ser en días largos, alcanzando el máximo pico cerca del final de la luz. Por lo tanto, a diferencia de los cortos días. Por lo tanto, en días cortos tenemos un estado vegetativo, a diferencia de días largos, donde se da el estado de floración gracias a los picos de expresión del gen de la floración, en este caso el FT. Precisamente la subsiguiente traducción de señales ambientales va a regular directa o indirectamente la fotomorfogénesis, transiciones florales, movimiento de hojas, conductancia estomática, capacidad fotosintética y emisiones volátiles, así como también la interacción entre factores abióticos y factores bióticos, esto en un ritmo diurnio, o sea, durante todo un día que son 24 horas. El ritmo circadiano es un proceso biológico, el cual se comporta rítmicamente durante el periodo de 24 horas. Precisamente se han identificado genes que se expresan diurnamente en Arabidopsis thaliana y se han formado básicamente el sistema de traducción de señales de luz que incluyen fotorreceptores. Estos fotorreceptores que pueden responder a la luz azul, así como a las fototropinas o criptocromos, o luz roja, así como los fitocromos. Básicamente el reloj molecular consta de un oscilador central, el cual estaría captando los factores externos, así como la luz y la temperatura, y se va a manifestar a través de las vías de salida. Y dentro del oscilador central tenemos el circuito de retroalimentación negativa, el cual responde a estos factores externos como la luz y la temperatura, y tenemos varias vías que se van a dirigir básicamente hacia ese circuito de retroalimentación negativa y se van a manifestar a través de las vías de salida representado por estas flechas, estas líneas oscuras. Por lo tanto, para poder descubrir esos genes de la expresión circadiana, o genes circadianos, o genes regulados por el reloj molecular, lo que podemos hacer es utilizar el RNA-seq, donde se hace la extracción del RNA y por retrotranscripción tenemos el DNA complementario para construcción de la librería. Y finalmente tenemos que mapear esos RIT, ¿sí? Producto de la fragmentación de la librería tenemos los RIT. Esos RIT pueden medir tienen una longitud de 100 nucleótidos aproximadamente. Una vez que tenemos esos RIT, mapeamos los RIT en base a un genoma de referencia y obtenemos los genes regulados por el reloj circadiano molecular. Por lo tanto, el reloj circadiano coordina rasgos fisiológicos, así como el tiempo de floración, la fotosíntesis y el crecimiento, así como las señales metabólicas y hormonales internas en plantas con cambios ambientales diarios y estacionales. Por lo tanto, en este estudio lo que se pretende es que mediante el RNA-seq se pretende perfilar el transcriptoma circadiano de la hoja en Brassica rapa pekinensis, tratando de descubrir mecanismos de regulación del reloj circadiano en cultivos del genoma de la poliploidía, el cual difieren de las plantas modelo, tratando de descubrir estrategias de reproducción de plantas en genes del reloj molecular. Entonces lo que se hizo básicamente es cultivar la col china o Brassica rapa pekinensis en cámaras de crecimiento, el cual fueron iluminadas con luz blanca fría
o luz fluorescente básicamente, que estuvieron a una temperatura constante de 23 grados, el cual estas crecieron durante 2 semanas a 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad, regándose cada 3 veces. Y principalmente aquí se utilizaron dos réplicas biológicas. O sea, y se fueron regando 3 veces por semana. Y luego pasaron a la tercera semana, ¿sí? Y estuvieron por 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad para pasar finalmente al siguiente proceso, a la siguiente semana. O sea, estas plántulas ya tenían como 3 semanas de edad, y recién cuando salen las 3 o 5 primeras hojas se hace la cosecha de las partes aéreas de la planta cada 4 horas, o sea, a las 0, a las 4, a las 8, 12, 16, 20 y 24 horas. Y esto básicamente en un ciclo de crecimiento de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Precisamente, para poder obtener un resultado acerca del mapeo, lo primero que se realiza es la extracción del ARN, se hace la retrotranscripción para obtener el DNA complementario, y ese DNA complementario se fragmenta en varios pedazos que son los reads. Y primero obtenemos read de baja calidad y sin emparejamiento, y esa cantidad de read corresponde a 1.363.558.142 read de baja calidad y sin emparejado para filtrar todo esto, y obtuvimos al final 1.363.198.067 read de alta calidad para posteriormente mapear en base al genoma de referencia de Brassica rapa pekinensis, obteniendo una tasa de mapeo mayor al 70%. Por lo tanto, luego se hizo por análisis estadístico la comparación de pares de muestras, o sea, de 0 a 4 horas, 0 a 8 horas, 0 a 12 horas, 0 a 16 horas, 0 a 20 horas y 0 a 24 horas, en base al log fold change que se encuentra en el eje Y, o sea, y también tenemos al logaritmo, pero con relación al tamaño. Por lo tanto, aquí tenemos los puntos rojos, el cual nos indica los básicamente valores mayores a +2 o valores menores a -2. Y los puntos negros nos indican los valores que se encuentran entre 2 y -2, indicando una correlación positiva para cada par de muestras. Y luego se hace un análisis mediante el mapa del calor, donde se obtienen los niveles de expresión, y a la vez se descubren como 35.759 genes de expresión diferencial, equivalente a 87.2% de los 41.019 genes anotados. Y aquí tenemos un cladograma donde nos indica las distancias entre distintos genes. Por lo tanto, haciendo un análisis estadístico de genes de expresión diferencial a través de las muestras, se observa que a las 4 horas se obtuvo 1973 genes de expresión diferencial, a las 8 horas 3870 genes, y esto durante el atardecer. O sea, para pasar al anochecer, básicamente fue disminuyendo el número de transcritos putativos, y a las siguientes horas, a las siguientes 4 horas, a las 16-20 horas, se observa que se disminuye notablemente el número de transcripciones putativas. Por lo tanto, aquí lo que se ha descubierto son 11.699 genes regulados por el reloj molecular, a partir de 41.019 transcritos de Brassica rapa pekinensis, que equivale al 28,5% del genoma, a diferencia de los 5.748 genes regulados por el reloj a partir de 28.810 transcritos de Arabidopsis thaliana, o sea, en la planta modelo, el cual esto equivale al 25,2% del genoma. Entonces, utilizando este algoritmo, el JTK Cycle, básicamente aquí tenemos estos cuadros oscuros donde nos indica que los mayores picos de expresión se dio durante la noche, o sea, de las 12 a las 24 horas, y los mayores picos de expresión en los siguientes cuadros nos indica que los mayores picos de expresión se van a observar durante el día. Por lo tanto, haciendo una clasificación, pero trabajando con factores de transcripción en transcriptoma de Brassica rapa, se han obtenido como 2.249 genes de expresión diferencial, que son los factores de transcripción.
y esto en base a una anotación funcional de los factores de transcripción, en base a una homología de secuencia, similitud de secuencia, dominio de los factores de transcripción, se han encontrado como 51 familias que están representados en este eje, 51 familias de factores de transcripción sobreexpresados en Brassica rapa, equivalente a 32,99% del total de los factores de transcripción. Entonces, donde se ha observado mayor cantidad de genes fueron en la familia MIP, seguido de la familia AP2ERP con 149 genes, seguido del WRKY con 147 genes, o dominio MIP con 142 genes, o tenemos aquí el dominio ZF con 123 genes, de los cuales en la familia MIP se han observado como 16 genes regulados por el reloj molecular, o en la familia WRKY se han observado como 9 genes regulados por el reloj molecular. Todo lo que está en cruces, así como el AP2 o el HB, el CIP, ¿sí? O el TCP, el ZFP, el IDD, el TLP y también el PIP, son básicamente familias de genes que están involucrados en el crecimiento de la planta. Y principalmente aquí tenemos cuadros oscuros y cuadros blancos, donde los cuadros oscuros nos indican genes que tuvieron mayor cantidad de expresión durante la noche, y cuadros blancos nos indican genes que tuvieron mayor cantidad de expresión durante el día. Y de las 51 familias de genes de expresión diferencial en Brassica rapa pekinensis, 44 familias de genes eran regulados por el reloj molecular. Por lo tanto, aquí se han descubierto distintos grupos para el día, así como el 11, 9, 8, 5, 4, 3, 3, 3 y 2. Y durante la noche, grupos de 6, 6, 4, 4, 1, 1, 1, 0 y 3. Por lo tanto, utilizando los microarreglos de Arabidopsis thaliana, se han descubierto genes de expresión diferencial regulados por el reloj molecular en base al KEGG, o sea, a los genes y genomas de la enciclopedia de Kioto. Y esto basado básicamente en el mapa del calor, donde se observa aquí los genes regulados por el reloj molecular, donde se observan picos de expresión en diferentes periodos, a excepción del fitocromo A, COP1 y criptocromo 2. Y aquí tenemos a la derecha básicamente los ortólogos de Arabidopsis thaliana, pero en Brassica rapa pekinensis. Entonces, dentro de esa lista de genes ortólogos incluidos en la vía del reloj circadiano, se han descubierto como 21 genes claves. Cuando hablamos de genes ortólogos, simplemente se refieren a genes que cumplen la misma función pero en diferentes especies. Por lo tanto, aquí básicamente tenemos los genes candidatos regulados por el reloj molecular en Brassica rapa, donde se observan diferentes patrones de expresión a diferentes tiempos, donde por ejemplo en el TOC1 se observa mayores niveles de expresión a las 8 y 12 horas. Y por ejemplo en otros genes, por ejemplo así como el criptocromo 2, donde no se observa esos patrones de expresión claros a diferentes periodos de tiempo. Por lo tanto, haciendo un análisis de los ortólogos de Arabidopsis thaliana en Brassica rapa pekinensis, por ejemplo aquí tenemos el fitocromo A, este vendría a ser el patrón de expresión, o sea tenemos a 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, y básicamente haciendo un análisis con el RNA-seq y el PCR en tiempo real, se obtienen patrones similares pero con cambios de amplitud. Así como también tenemos este FIB, que también aquí tenemos un mayor nivel de expresión a las 4 horas, y lo mismo se repite en el RNA-seq en los ortólogos, ¿sí? Estos son los ortólogos de Arabidopsis, pero en Brassica rapa pekinensis, y también se observa también un cambio de amplitud en el PCR en tiempo real. Por lo tanto, aquí también tenemos el CRI, donde alcanza el menor pico de expresión a las 12 horas, y se observa también en el ortólogo de la Arabidopsis thaliana en Brassica rapa a las 12 horas. Aquí también se observa un cambio de amplitud en PCR en tiempo real. Y en el CRI2 también tenemos este patrón rítmico, el cual también existe ese patrón pero con cambios de amplitud.
¿sí? Aquí más bien se mantuvieron, fue diferente por el PCR en tiempo real. Y aquí tenemos el COP1, donde va aumentando a las 4 horas, luego disminuye a las 8 horas, aumenta a las 12 horas y así sucesivamente. Entonces aquí también se observan esos patrones, pero con cambios de amplitud, pero principalmente en este ortólogo, a diferencia del otro ortólogo que está marcado en rojo y se mantuvo constante durante todo el día. Entonces más se parece, principalmente podría ser a lo que se obtuvo en el PCR en tiempo real. Y aquí tenemos otro que es el PIP3, donde empieza a aumentar y disminuir, pero aquí vemos picos de dos ortólogos en RNA-seq, donde el mayor pico alcanza las 4 horas y luego va disminuyendo gradualmente. Entonces aquí en un solo ortólogo se observa que el mayor pico se da a las 4 horas en el PIP3. Y en el GI3 también observamos ese mayor pico de expresión hasta las 8 horas y luego va disminuyendo a las 12 horas. ¿Sí? A nivel de los ortólogos también se observan los patrones, los mismos patrones pero con cambios de amplitud. Y aquí tenemos el F3 que, bueno, se observa básicamente esta disminución, el menor pico a las 4 horas y luego aumenta gradualmente. Entonces aquí también se observa lo mismo, estos son los ortólogos pero hay cambios de amplitud básicamente, mientras que aquí no se observan los mismos patrones en el PCR en tiempo real. Entonces aquí tenemos más genes regulados por genes claves regulados por el reloj molecular, donde estamos observando principalmente el mayor pico entre las 8 y 12 horas, y se está repitiendo también en los ortólogos por RNA-seq, donde va a variar en los mayores picos de expresión a diferentes periodos. Y a diferencia del PCR en tiempo real, alcanzan el máximo pico en estos dos ortólogos, ¿sí? A diferencia del ortólogo que es el BRA00165, ortólogo de Arabidosis italiana en Brassica rapa. Y aquí tenemos los menores, el menor pico que se va a dar entre las 8 a 16 horas, o sea hay un cambio de amplitud a diferencia de Arabidopsis italiana en estos ortólogos en Brassica rapa. Y bueno, y así se va observando distintos cambios de amplitud en los distintos ortólogos de Arabidopsis italiana en Brassica rapa pekinensis. Sin embargo, donde no se han observado ortólogos de Arabidopsis italiana en Brassica fueron en estos genes, en el ZTL y el FKF1. Por lo tanto, aquí tenemos genes eh, relacionados con el reloj circadiano y que se han conservado en Brassica rapa. Todos los que estaban marcados con la punta de la flecha serían genes de la regulación positiva y los que estaban marcados con la T serían genes de la regulación negativa, donde, donde el amarillo, esta línea amarilla representa el gen de la expresión diurnia, y mientras que este mosaico, que estaría en un color rosado oscuro, sería el mayor nivel de expresión durante el día. Por lo tanto, ese cambio de color de rosado oscuro al amarillo significa la disminución de los niveles de expresión. Por lo tanto, lo que se estaría estudiando básicamente es la identificación de genes ortólogos, pero relacionados con la vía del glucosinolato en Brassica rapa. En este caso, tenemos la expresión de genes parálogos, tanto en la vía del glucosinolato, a través del mapa del calor, el cual estarían relacionados con la producción de los metabolitos secundarios. Por lo tanto, la mayoría de los genes se expresaron en un ciclo diario, pero esto fue como a las 4 horas, tal como lo observamos. O sea, la mayoría de los genes que se expresaron fueron a las 4 horas, alcanzaron su mayor pico de expresión. Por lo tanto, los factores de transcripción del MIP participan en sí, todos los MIP participan, aquí tenemos los MIP, participan en la síntesis de los glucosinolatos, ya sean indólicos o alifáticos. Y muchos factores de transcripción MIP, excepto el MIP34, mostraron picos de expresión en diferentes puntos de tiempo. Y por ejemplo también tenemos dos genes, que son el BCAT4 y el MAM1, ¿sí? El cual estos participan en los primeros pasos del alargamiento de la cadena lateral. Y también tenemos el AOP2, el cual lo tenemos marcado, anotado en alguna parte. El AOP2, ahí tenemos el AOP2 y el AOP3, que está marcado en oscuro.
los cuales son responsables del paso de modificación de la cadena lateral en la vía del glucosinolato, el cual dieron su mayor expresión a las 4 horas. Y también tenemos tres sulfotransferasas involucradas en la estructura central de la biosíntesis del glucosinolato. Y aquí también, por ejemplo, tenemos el ST5B y el ST5C. A través de sus ortólogos mostraron su mayor nivel de expresión a las 4 horas. Y por ejemplo también tenemos el otro gen que es el FMOG5, el cual también alcanza su mayor pico de expresión a las 4 horas. Por tanto, aquí se observa que haciendo la manipulación a través de los genes o sea, la manipulación de los genes regulados por el reloj molecular, podría, podríamos, en este caso, regular la producción de los metabolitos secundarios. Muchas gracias.